que está con nosotros para hablar de esto, de lo que ha dejado el partido del pasado viernes. Y quiero arrancar con esa última parte que decía Tato Martino. Tato, este equipo cada vez que se junta sigue teniendo muestras de crecimiento. ¿Lo ves así? ¿Te gustó la selección mexicana el pasado viernes ante Estados Unidos? No nos confundas, Ricardo. Tata y Tato, es diferente. Sí. Saludos con mucho cariño, lo mismo que a Eugenio, al auditorio, y yo creo que sí, el equipo mexicano crece claramente. Desde antes del partido sabíamos que la batalla por los puestos o esa lucha por ser el titular se ha acrecentado a raíz de las ausencias en Copa de Oro y el buen rendimiento de los que ocuparon esos sitios. Así es que son buenas noticias por donde quiera que se le vea. Tuve la oportunidad de estar presente en New Jersey, viendo el partido en vivo, en donde se aprecian cosas que a veces en la cámara uno no detecta. Y el rendimiento de la selección me ha parecido muy alto. Y quiero enfatizar esto, contra un Estados Unidos que juega muy bien al fútbol. A mí, contrario a lo que Eugenio manifestaba, me encanta la propuesta de Berhalter. Es cierto que en esta ocasión utiliza mucho joven y eso complica, pero tienen una idea clara, tienen calidad, tienen conceptos muy buenos para lo que se necesita en el fútbol moderno, y por eso tiene mucho valor lo que hizo México. Entiendo entonces, Eugenio, que tú no es que lo hagas menos, pues, pero pones o acotas que ha sido, desde tu punto de vista, una selección estadounidense que se está formando apenas. Y ahí hay que leer el resultado desde lo que dices tú. Sí, por supuesto. No que sea un equipo malo con jugadores malos. Varios de ellos están en el fútbol del viejo continente. Unos titulares, otros suplentes, unos en equipos importantes, otros no tanto. Pero sí es una selección en un tramo en donde se está reconstruyendo, con un técnico, considero yo, con poca experiencia para estas situaciones y con una propuesta bastante loca, así le llamaría yo, muy arriesgada. Esa situación que intentaban salir tocando la pelota, bueno, pues eso lo vemos con equipos del calibre del Barcelona, ¿no? Cosas así. Bueno, pero se vale que lo traten de hacer también otros equipos. Sí, pero tiene muchos riesgos, Creo que contra México no era el partido para jugar así. También por momentos en el segundo tiempo quisieron apretar la salida, no les funcionó. Es a lo que me refiero, es decir, el equipo fue flojo, no estuvo Altidor, de los jugadores, creo yo, importantes, goleadores históricos, no estuvo Bradley, como para meter un poquito de orden. Repito, yo no sé si este equipo dentro de 4 años estamos hablando de un gran equipo de fútbol de los Estados Unidos, pero este que veo yo hoy, con estos jugadores, yo tengo una cosa, peligra la clasificación al Mundial, de ese nivel. ¡Ay, de ese nivel. No. México le tiene que haber metido 6 goles. Muy arriesgada. No, muy arriesgado. México le tiene que haber metido 6 goles. Concuerdo con casi todo lo que dijiste, menos con la parte final, mi querido Eugenio. Es decir, es cierto que hay mucha gente joven, es cierto que de repente en los partidos hay que intentar otras cosas, pero era un amistoso. ¿Cuándo vas a seguir puliendo esos detalles que precisamente tú bien dices acertadamente? Está construyendo Berhalter con una idea muy clara, muy precisa, yo creo que correcta, bien intencionada inclusive, y con ausencias. Hasta ahí todo lo que dices, firmo debajo de ello. Pero ya cuando hablas de que no juegan bien al fútbol, o de que ponen en riesgo su llegada al Mundial, yo lo veo completamente opuesto. Veo a un gran Estados Unidos, con calidad individual, que es lo primero que se necesita, con una propuesta interesante, sólida, que va a crecer, como tú bien dices, y que va a ser un rival muy peligroso cuando le sume aquellos elementos de experiencia que también lo mencionaste. A ver, vamos a meternos a un tema que generó mucho. Yo decía, por ejemplo, después del partido que México en términos generales se iba muy satisfecho de New Jersey porque había jugado bien, había dominado el partido, había marcado goles, había generado ocasiones de gol y había recuperado, Tato, a futbolistas, esos que no habían estado en Copa Oro y que jugaron el viernes en un rol de equipo alterno, y hubo muchos que dijeron, ¿cómo alterno Corona? ¿Cómo alterno Herrera? ¿Cómo alterno Chicharito? Como si fuera una ofensa. En todos los equipos hay titulares y hay suplentes. ¿Estos jugadores van a pelear el puesto o los europeos van, como en el proceso pasado, a ser titulares siempre y en todos los partidos que dirige el Tata? No creo que siempre y en todos los partidos. Yo creo que lo van a pelear. Y concuerdo con tu visión de esta primera oportunidad de tenerlos, porque recordemos que el proceso del Tata, y eso tiene aún más valor, es todavía muy fresco, es incipiente, diría yo.
Y eso repercute con que no había tenido la oportunidad de trabajar a fondo con Corona, con HH, con el propio Chicharito, quienes estuvieron, como bien dices, de titulares. Pero en la balanza yo creo que el Tata Martino está pensando en Argentina como un rival aún más poderoso por jerarquía, por trascendencia mundial, y entonces a mí me deja la misma sensación que a ti, que los puso en este primer encuentro como diciendo, a ver, espérenme tantito, los titulares son aquellos que jugaron contra Argentina y van a seguir compitiendo. En los entrenamientos el Tata se dará cuenta quién está para aquellos momentos en donde sí ya deberá definir un cuadro definitivo, pero estoy contigo, hay una pelea muy interesante. Y sobre todo, Eugenio, si retomamos aquella conferencia de prensa en Copa Oro cuando se refiere, y vamos a entrar particularmente al tema de Javier Hernández, que marca gol y lo que tú quieras, pero en aquella conferencia se refiere a Raúl Jiménez y dice, Raúl Jiménez es y va a ser mi centro delantero titular. Eso nos hace pensar que el martes ante Argentina no va a jugar el Chicharo y va a jugar Raúl. Es correcto, además con los pocos días que hay entre un partido y otro, me parece hasta evidente que va a jugar Jiménez y otros jugadores que estuvieron, por supuesto, en la banca de México. Una cosa es la preferencia que pueda tener un entrenador, lo cual me parece válido e importante, más allá del sustento de esa preferencia. Y otra cosa es que no vaya a haber competencia. En ese sentido estoy de acuerdo con el Tato y contigo mismo, en donde sí va a haber una competencia y esperaremos los partidos más destacados, ¿no? Que vendrán algunos de ellos, creo yo, en la eliminatoria y, por supuesto, el Mundial para lo que falta un siglo. Pero por ahora considero que sí. Menos, falta un rato, pero menos. Pero por ahora creo que sí hay jugadores que pueden llegar a aprovechar la oportunidad de demostrarse. Para cerrar el tema, Eugenio, porque siempre suele ser un debate, ¿estar en Europa los hace mejores? Es decir, ¿los europeos tienen que jugar porque juegan en Europa y son mejores futbolistas que los que están en México o en Estados Unidos? No, para mí tienen que jugar porque son mejores y porque el jugar en Europa ya te da un estatus diferente. Ahora, tienes que jugar. Tienes que alinear. Hay jugadores de repente que no juegan, pero también hay veces jugadores que no juegan en su club, pero que en la selección se matan y dan un gran nivel. Ahí está Chicharito, ¿no? Cada vez que se pone la verde mete gol. Bueno, es un jugador que lo tienes que contemplar. HH, tremendo jugador, no ha debutado con el Atlético de Madrid y jugó de titular. Y va a tener difícil el tema de los minutos en el equipo del Cholo. Me queda claro, pero tiene mucha calidad. Y cuando viene con la verde... Mucha variante, ¿no creen? Sí, también. Es decir, por ejemplo, el tema puntual de Héctor Herrera, que no juega con el Cholo en el Atlético de Madrid, a donde acaba de llegar y esperemos. Pero también es cierto que juega exactamente a lo contrario el Atlético de Madrid a lo que juega la selección mexicana. Mientras el Tata Martino propone tener la pelota todo el tiempo, armar la jugada sí o sí desde el fondo, tomar riesgos, ocupar espacios, jugar entre líneas. Todo lo contrario se hace en el equipo del Cholo. Juegan dividiendo la pelota, tratando de recuperarla, sí, adelante, pero siendo muy verticales, no tomando riesgos, no jugando entre líneas, sino saltándolas. Y eso puede llevar a que Héctor Herrera no encuentre sitio en el Atlético de Madrid, pero ayer demostró que su calidad está para ayudar a México en este aspecto. Y pongo a un ejemplo, luego hay varios, porque ustedes decían, Eugenio decía que los que están en Europa deben de jugar. Ojo, hay casos como el de Charly Rodríguez, que es un fenómeno y que va a jugar en Europa muy pronto, pero tiene que seguir siendo titular indiscutible en la selección. Maravilloso. Y esto me lleva a decir que por primera vez en el proceso del Tata vimos una modificación táctica, del 4-3-3 pasó al 4-2-3-1, precisamente adelantando a Charly Rodríguez detrás de Chicharito. Quiero cerrar el tema para retomar un poco todo lo que venías y lo bien que has hablado, Tato, y de esta sensación que te deja el equipo estadounidense, pero retomando la declaración de Pulisic y cómo entendemos lo que ha dicho el referente que hoy tiene este equipo de seguimos enfrentando a México con miedo y seguimos jugando ante México con cierto miedo. Lo decía Christian Pulisic después del partido. No estoy de acuerdo, entiendo su sensación de frustración, pero te repito que tuve la oportunidad de estar ahí en el estadio y yo no vi a un equipo estadounidense amedrentado, todo lo contrario, los vi muy atrevidos, tomando riesgos, quitándole la pelota a México por momentos. Lo que pasa es que México jugó muy bien al fútbol, está muy aceitadito el equipo del Tata y volvemos a lo mismo, la competencia interna hace que el esfuerzo
no mengue, veías la manera en que recuperaba el balón el equipo mexicano, y esto aunado a este nuevo sistema, estilo de pretensión de tenencia de pelota de Estados Unidos, les complicaba, pero igual vi a un Estados Unidos, insisto, competitivo, más allá de que México fue muy superior, pero no creo que el miedo haya sido un factor, fueron aspectos de inexperiencia, de calidad de los mexicanos, de un proceso, aunque Berhalter me atrevería a decir, y aquí me puedo estar equivocando porque ambos procesos son bastante nuevos, pero puede ser que lleve un poco más que el Tata, el equipo mexicano la tiene más clara porque ya jugaba esto en el proceso anterior también. ¿Coincides con todo esto, Eugenio, Sí. con esa lectura? Sí, totalmente de acuerdo. No comparto lo de Pulisic, que es el jugador más importante. También pudo haber buscado sacudir un poco al grupo, ¿no? Como decir, voy a hablar fuerte y a ver si aquí cambiamos un poco, ¿no? A lo mejor, Cierto. a la falta de jugadores de cierta jerarquía, pues manda un mensaje, ¿no? También para el vestidor, ¿no? Que hacía falta otra cosa para enfrentar a México. A fin de cuentas, pues los golearon. Sí, pues sí. Vamos a hacer una pausa, la primera. Te quedas, Tato, y nos acompañas para hablar un poco de cómo está Aquí el estamos. campeonato mexicano, casi a la mitad del torneo, aprovechando el parón. Esto es lo que tendrá México el próximo martes. Se mide a Argentina y para octubre, cuando vuelva a venir parón por fecha FIFA, arrancará su participación en la CONCACAF Nations League. Jugará contra Bermudas como visitante y recibirá a la selección de Panamá. Pausa y nos metemos a ver cómo anda la Liga Mexicana. Insisto, casi a la mitad ya de su campeonato.